¿Qué me puede faltar? Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y así sucesivamente, hermanos. Por eso es muy importante, por eso aquí decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y es la presencia de Dios que nosotros anhelamos, que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque allá afuera hay tanto desafío, hay tanta tristeza, hay tanta tribulación, problemas. Pero cuando uno viene a la casa de Dios, uno viene a tomar fuerza de nuevo, a saber quién es uno en esta tierra, porque necesitamos identidad. ¿Quiénes somos? Amén. Quiero dar la bienvenida. Se pongan de pie y nos dicen su nombre, por favor. Jaime y Marta, ¿cómo le dice la iglesia? Amén, amén, así es. Gracias a Dios que pudieron venir Jaime y Marta, ¿entiende? Así que, hermanos, sin más impedimento, le damos la bienvenida a ellos, Jaime y Marta. Siéntanse en la casa de Dios, ¿entiende? Y si, sin más, pues yo tomar el tiempo, vamos a pasar a nuestra hermana Esmeralda. Ella va a ser la portadora de la palabra. Escuche lo que Dios tiene para nosotros, ¿entiende? El pastor José Reina decía que veníamos nosotros para recibir, cuando él adoraba, que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dios siempre nos quiere dar. Nosotros somos los que no queremos recibir. Entienda eso, porque eso es una verdad tan grande. Y muchas veces no nos damos cuenta qué tan real es eso. Dios siempre nos quiere dar, pero muchas veces nosotros no queremos recibirlo. La mayoría de las veces no queremos recibirlo. Así es que mediten eso. Amén. Hermana Esmeralda, pase. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Tan gozosos, hermanos, y agradecidos? Dios es bueno con nosotros, hermanos. Bendito nuestro Señor, que hoy nos da la oportunidad de estar juntos como hermanos. Recordemos que cada día que Él nos da la oportunidad de oír palabra del Señor, debemos nosotros aprovecharla, hermano, porque los tiempos son peligrosos y nosotros necesitamos saber cuál es la buena voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Puestos de pie, hermanos, para orar, para que sea el Espíritu Santo quien dirija. Yo te invito también, mi hermano, mi amigo y todos, ¿verdad? Que presten atención, hermanos, que abran su corazón a la palabra del Señor y que se lleven esa palabra, hermanos, para que ustedes puedan meditar en ella y sobre todo ponerla en práctica, porque eso es lo más importante, ponerla en práctica, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que usted me da, Señor. Oh, Padre, yo sin ti no soy nada, Señor. Pero, Padre, nos has mandado ir y predicar en todo el mundo, Señor, a toda criatura, Padre. Nos has dado de tu Espíritu, Señor. Aún tú dijiste en tu palabra, Padre, que no nos preocupáramos de qué vamos a decir, que su Espíritu Santo es el que iba a hablar, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, yo te pido, Señor, que tomes control absolutamente de tu Espíritu, Señor. Yo me despojo de toda carne, todo mal pensamiento en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús lo reprendemos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Padre Santo, Señor, y glorifícate siempre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, hermanos, amén, amén. Abran la Biblia en Mateo 24, capítulo 24, versículo 10 al 12, hermanos. Este tema el Señor me lo daba, hermanos, porque es bien importante. Cada tema es importante, hermanos. Pero nosotros estamos viendo tantas peleas en la iglesia. Estamos viendo tantas contiendas entre los hermanos, y nosotros, el Señor nos lo dijo a nosotros que eso iba a pasar,
pero debemos nosotros, hermanos, prestar atención porque el Señor viene pronto y lo que Él quiere, hermanos, es que nosotros vivamos unánimes, amándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Y en lo que nosotros estamos viendo ahorita en cada iglesia, en lugares, un hermano peleando con el otro y el otro contra el otro, hermano, parece una guerra. Pero el Señor dice en su palabra, vamos a leer juntos: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y se engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siéntense, hermanos. Esto aquí el Señor nos habla que todo lo que estamos mirando ahorita, la enfriadez que muchas veces hay de un hermano a otro, que porque no me cae bien aquel, que porque aquel no esto, no lo otro. Hermano, necesitamos nosotros saber que necesitamos cambiar esas actitudes. Nosotros, hermanos, el Señor viene por una iglesia limpia, por una iglesia santa, una iglesia en la cual nosotros nos encontremos dignos delante del Señor. Muchas veces nosotros venimos, ¿verdad?, buscando del rostro del Señor, pero si nosotros, hermanos, no perdonamos a aquel que nos está ofendiendo, la palabra del Señor dice que dejemos ahí la ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con aquella persona. Pero vemos nosotros aquí en este versículo que el Señor dijo que una de las señales iba a ser que muchos iban a tropezar, hermanos. Y a veces como seres humanos dejamos que la carnalidad nos entre y, ay, porque me cae mal aquella persona. No, hermanos, nosotros no tenemos que actuar así. El Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos salvó en aquel día cuando nosotros no merecíamos nada. Nuestro Señor Jesús clamó en la cruz diciendo: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque Él pensó en nosotros. Él ha sido y es tolerante todos los días con nosotros. Entonces nosotros, hermanos, muchas veces hacemos tropezar al otro por la actitud que nosotros estamos tomando. Aquí dice el Señor en su palabra que unos se entregarán unos a los otros. En Mateo 10:21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano. A veces ya ni el enemigo es el de afuera, hermanos. Nosotros sabemos que aquellas personas que no quieren a Dios siempre van a hablar de nosotros. Pero lo más triste es cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos con otro hermano, con otra hermana. O sea, cuando el Señor dice que nosotros debemos en unidad, ¿verdad?, compartir como hermanos. Cada uno de nosotros tenemos, hermanos, tenemos un objetivo. Y ese objetivo es llegar al reino de los cielos. Pero si nosotros estamos con lo podría decir, con niñerías, hermano, peleando unos a los otros, no vamos a llegar, hermano. Y la palabra del Señor es verdadera. Por eso es tan importante nosotros ponernos a cuenta todos los días. Tristemente, dice aquí, y digo tristemente, hermano, porque verdad, en vez de muchas veces de ser unión unos a los otros, aquí dice: el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, el enemigo sí se levanta todos los días, pero nosotros somos muchas veces culpables de dejar que el diablo se meta en nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir honestamente y decirle: ¿sabes qué, Señor? Aquella persona me está vituperando, aquella persona me hace la vida imposible, Señor, perdónalo así como tú me perdonaste a mí. Y no comenzar a pagar ojo con ojo y diente por diente, no, porque todos los días vemos la misericordia de nuestro Señor, hermanos. Señor nos perdona todos los días. Dice que Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda de nuestra condición y no nos paga conforme nosotros merecemos, sino que Él se detiene por su compasión, por su misericordia. Y muchas veces la altivez de corazón se levanta, el orgullo del hermano contra el otro hermano. Por eso aquí dice que muchos van a tropezar. Hablando con hermanos fuera, yo no sé si ustedes, ¿verdad?, conversando con hermanos y hermanas,
¿verdad? Han salido y no, ya no vuelvo a la iglesia porque aquella persona me hizo esto, porque aquella persona me hizo lo otro. O sea, siempre va a haber disensiones, hermanos. Siempre va a haber problemas. Nosotros sabemos, nosotros somos de diferentes caracteres, por eso el Señor nos ha traído aquí. Pero hay de aquel por el que viene el trompiezo, hermano. Nosotros debemos estar firmes y cuidarnos en todos los aspectos de no dañar a nadie. Aquí estamos para echarle la mano al otro y el otro, ¿sabes qué? Ayúdame, mírame, si ves que me voy, ven, tráeme para acá, porque ese es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos en unidad como hermanos. Entonces aquí dice el Señor que el carácter de los hombres iba a ser de mal en peor, hermano, pero que esa frialdad en nosotros, ese carácter mundano no nos gane a nosotros. ¿Por qué? Porque allá afuera ellos sí pagan ojo con ojo y diente por diente. El Señor ha dicho, perdona a tu hermano toda ofensa. Y el Señor me llevaba en Isaías 58, abran ahí, hermano. No lo iba a hablar, pero lo voy a hablar. ¿Verdad? Y esto es tan importante porque a veces, hermanos, el mal comportamiento que como cristianos tenemos, de veras, damos un mal testimonio. Y el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Aprendamos a tolerarnos unos a los otros. Porque debes de saber esto. Ahorita comenzamos a leer, pero en Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Y muchas veces, hermanos, no tenemos que actuar con las manos, pero adentro entra ese coraje y ahí está la raíz de amargura creciendo y creciendo. Entonces debemos nosotros amarnos como el Señor nos ha amado. Debemos nosotros ser tolerantes unos a los otros, pero si nosotros, hermanos, dejamos que esa raíz de amargura nos gane, estamos mal delante del Señor. Por eso dice aquí, peca el que menosprecia a su prójimo. Por eso, hermanos, aquí ¿ya están ahí en Isaías 58? Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos. Y no hiciste caso, humillando nuestras almas. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. O sea, el comportamiento que damos de uno al otro, el Señor nos va a pedir cuentas, hermano. El Señor nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y nos va a decir, mira, ¿cuántas veces te perdoné y tú no pudiste perdonar ni tolerar a la otra persona? O sea, hermanos, estamos en este cuerpo, olvídalo, te pide muchas cosas. Pero es ahí donde el Espíritu debe de entrar y por medio de su palabra, Señor, ayúdame, que aunque me hagan, ayúdame a perdonarlos, aunque me vean mal, ayúdame a perdonarlos, Padre, dame amor, así como tú me toleras a mí. Por eso aquí en Isaías le decía a su pueblo, porque ayunaban, pero muchas veces, hermanos, oramos, podemos ayunar, podemos leer la palabra, pero si estamos en pleito, como perros y gatos acá, es que de veras, hermano, es algo en donde nosotros vemos esas peleas en donde quiera. Muchos se han ido de la iglesia por un mal comportamiento de nosotros. Por eso es que en eso nosotros, hermanos, tenemos que trabajar, porque el Señor dice, no te distes por entendido. Y luego dice, he aquí para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuo. No ayunéis como hoy, dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí.
O sea, el Señor está aquí dando ese reclamo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que no es importante. Cuando dice el Señor, aún cuando le preguntaron los discípulos, enséñanos a orar. ¿Qué dice en la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas. O sea, entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante nosotros perdonar? Y es algo, ese es uno de los pecados, hermanos, que muchos, si viniera ahorita y se tocaran las trompetas, muchos se quedarían, hermanos. ¿Cómo podríamos irnos si nosotros no tenemos misericordia con el prójimo? Nosotros, el Señor nos manda a amarnos uno a los otros. Aún en el libro de Levíticos 19, del 17 al 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, y no está diciendo, o sea, muchas veces se queda uno callado, pero por dentro el Señor conoce las intenciones del corazón porque Él escudriña absolutamente todo. No, a veces el cristiano, el hermano, la hermana se comporta igual que el mundo. Cuando nosotros debemos de perdonar y recordarnos que el Señor nos perdonó y clamó en aquel día, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El Señor ha sido paciente con nosotros. Por eso aquí en Isaías 58, el Señor estaba indignado, triste con su pueblo porque ayunaban. Pero ¿de qué servía ese ayuno, ese sacrificio? Si no había compasión y misericordia, no había amor sobre el prójimo, cuando dijo el Señor en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos nosotros amarnos unos a los otros, hermanos. Ese es mandamiento de Dios. Y si podemos guardar nosotros 10 mandamientos, pero si estamos faltos en uno, el Señor nos va a pedir a nosotros cuentas, porque dice, juicio se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, podemos venir a levantar mano, pero el Señor conoce lo que hay en lo profundo y es lo que el Señor quiere que hagamos, que saquemos ese dolor, ese rencor y que perdonemos verdaderamente esa ofensa que nos han hecho, que vivamos nosotros unánimes como hermanos y que juntos podamos llegar y llegar a aquella meta, hermano, al cielo, al reino de los cielos. Qué bonito será que todos lleguemos. Pero a veces el enemigo, como dice aquí, es el de tu propia casa. Va uno adelante y el otro le jala el pie. Y es lo que el Señor dice, ¿verdad? ¿Por qué ayunas? O sea, cuando, aquí, vamos a seguir aquí, en el 6, 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Oímos eso? No te escondas de tu hermano. Cuando hagas esto, cuando hagamos esto completamente, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, dice el Señor. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, dice el Señor, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad, el Señor oirá aquel clamor. Pero si nosotros, hermanos, no nos toleramos unos a los otros, el Señor cierra sus oídos. Porque el Señor dejó en aquella parábola de los deudores, ¿verdad? Que el Señor tuvo misericordia de aquel que le debía. O sea, ahí estamos nosotros. Entonces, aquel siervo, habiendo sido perdonado, salió y asfixiaba al otro, págame lo que me debes. Entonces, muchas veces como humanos, hermanos, como dejamos que esta carne
nos gane. Ay, no, pues si yo no le hablo, pues mejor. Y esto no es lo que el Señor quiere, hermano. Dice el Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Primera de Pedro 4:8 dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Porque cuando está el amor verdadero de Dios, perdonamos. Cuando está el amor verdadero del Señor, olvidamos. Cuando está el amor verdadero del Señor, no recordamos y nos sigamos adelante unos con los otros. Pero ¿qué pasa muchas veces? Ahí vamos a regresar, a recordar cosas del pasado. Es que hace 20 años, es que hace 10 años. Y de veras, hermanos, lo único que hay, estamos dando vuelta al desierto. A veces el Señor permite levantar aún que nos ofendan o que nos hagan cosas. ¿Sabes por qué? Para ver qué hay en tu corazón. Como dice en Deuteronomio 8:2, Israel fue llevada al desierto para probarlo, a ver qué había en su corazón. Porque a Simón le dijo, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero que tu fe no falte. El Señor permite, aunque haya disensiones. Ahorita lo vamos a leer aquí para que vean. Primera de Corintios, abran del 11 al 19. El Señor permite muchas veces situaciones difíciles. Porque el perdón, hermanos, les voy a decir algo. Me pisan un pie y ay, perdóname, está bien. Pero que te hieran en tu corazón. Que te hagan de verdad daño. Y cuando de verdad perdonamos esa grande ofensa, eso es celestial, ese es el perdón que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano. Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que entre nosotros haya disensiones. ¿Qué significa? Haya problemas, haya situaciones difíciles, para que se hagan manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Nosotros vamos a ser, de verdad, hermanos, vamos a ser nosotros, ¿cómo podría decirlo? Verdaderamente vamos a enseñarle a Dios quién somos en la prueba. Porque podemos nosotros venir, levantar manos, podemos nosotros orar, y ahí nos vemos, ¿verdad? Bien. Pero verdaderamente en la prueba es ahí donde el Señor nos mira, hermanos. Por eso el Señor le dijo a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. He levantado que se levanten contra ti, murmuraciones, que se levanten situaciones difíciles para probarte qué hay en tu corazón. Cuando yo te he dicho que debes de amar al prójimo, cuando yo te he dicho que así como yo he tenido misericordia, tú tengas misericordia, que así como yo olvido, que yo pongo el pecado en lo más profundo del mar, así tú tienes que olvidar en lo más profundo, sin mirar atrás. Así dice el Señor, hermano. Por eso es que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Y seguir adelante, hermano. Pero es triste mirar en donde quiera hermanos peleándose por otros hermanos y historias, pues ya no voy porque el otro me dijo, y esto porque el otro, y verdad, y han dejado al Señor. Ahora hay de aquel que ha puesto trompiezo, hermano. Por eso es tan importante ponernos nosotros a cuentas a Dios, porque aquí en Isaías 58, ¿verdad? El ayuno que estaba presentando aquel pueblo, ¿verdad? No era aceptable delante de Dios, porque el Señor conoce el corazón, el Señor conoce nuestro comportamiento. El Señor conoce cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a nuestro esposo, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a todo mundo. Cuando el carácter de Cristo debe de ser reflejado en nosotros, así como Cristo no dijo nada. El Cordero fue inmolado. Y nosotros, ¿qué sale de tu boca cuando alguien te dice algo? ¿Qué hay en tu corazón cuando ves al hermano que te acaba de ofender?
¿Qué hay en ti? Tu reacción, ¿cuál es la que está delante del Señor cuando estás en ese problema? ¿Oras por aquella persona? ¿Has perdonado de corazón? ¿Ayudas al prójimo? Es tan importante, hermanos, el amor de Dios en nosotros. Porque dice el Señor en Gálatas capítulo 6 del 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es mandamiento del Señor, es una orden del Señor, amándonos unos a los otros, soportándonos unos a los otros, llevar la flaqueza de los flacos, dice el Señor. No de ser el puño amenazador. Debemos nosotros, hermanos, cambiar esa actitud delante del Señor, porque eso no le agrada. Y sí, es una señal que el Señor dijo que en los últimos tiempos el hermano iba a entregar a la muerte al hermano. Y muchos iban a trompezar, hermanos, pero que el trompiezo no venga de ti. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Cuando el Señor, aún en esas pruebas, hermanos, que pasamos difícilmente, ¿verdad?, con aquellos que nos ultrajan, nosotros debemos de orar por ellos, porque recuérdate que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes de las tinieblas y potestades, hermanos. El diablo está detrás de todo, pero es ahí cómo actúas delante de Dios. ¿Cómo está tu trato hacia el prójimo? ¿Cómo está tu trato con tu hermano? ¿Cómo está tu trato con tus hijos? ¿Cómo está tu trato con el vecino? ¿Cómo está tu trato con tu jefe en el trabajo? ¿Cómo está tu trato con la gente con quien tratas todos los días? El Señor nos mira, hermanos. Si el Señor nos ha perdonado, debemos nosotros aprendernos a callar y decir, Señor, perdónalo. Así estaba leyendo en Esteban lo que él pasó en el libro de los Hechos. Él aún, aunque lo estaban apedreando, él dijo, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Porque ese es un verdadero carácter que Dios quiere que formemos nosotros, hermanos. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6 del 14 al 15, hermanos. O sea, es tan importante, hermanos, dejar de estar ya con esas cosas. Porque es bien triste escuchar de gente que un tiempo iba a la iglesia, pero dejó de ir porque aquel hermano, porque aquella hermana, porque todos ofendemos muchas veces. Pero hermano, si ves que te has equivocado, ven con tu hermano y ponte a cuenta y dile, perdóname. Porque muchas veces venimos, Señor, te adoramos, te amamos y venimos de rodillas. Y el Señor conoce que al prójimo no le hablas, que al prójimo no le puedes perdonar. Por eso dice el Señor, abran ahí en Mateo 5. Mateo 5. Ay, hermanos, nosotros sabemos que es tan importante, ¿verdad?, trabajar en todas las áreas. Créeme que Cristo viene pronto. Y es eminente el que dijo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hermanos, debemos dejar atrás ya el pasado. Debemos dejar atrás los problemas. Debemos dejar atrás que el otro me dijo y que por qué te dijo y aquel te dijo y todos me dijeron. Debemos nosotros, ¿verdad?, comenzar y dar un pie y decir, ¿sabes qué? Que si la otra persona no te habla, pues tú háblale. Debemos nosotros actuar. Pero muchas veces no actuamos, decimos sí, pero viene el día en el que Dios nos está poniendo a prueba y no lo hacemos, hermanos.
Dice el Señor en el 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de que aquella persona no te habla, aquella persona te dijo, aquella persona esto, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda y delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es ahí donde el Señor, hermanos, el Señor va a aceptar esa ofrenda. Pero si nosotros estamos, ¿verdad?, peleando uno a los otros, el Señor, mira, podemos traer los diezmos, podemos ayunar como veímos nosotros en Isaías 58, ustedes lo leen completamente allá, ¿verdad?, para que puedan ver cada detalle y lo mediten, y verdad que Dios no tiene contentamiento, nuestro Señor no tiene contentamiento en los sacrificios. El Señor busca obediencia en nosotros. Él busca que nosotros obedezcamos, que seamos nosotros tolerantes, que nos amemos unos a los otros. Por eso dice el Señor, deja ahí tu ofrenda de delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, porque si no, hermanos, aunque traigamos, el Señor la va a rechazar. Por eso a Caín le dijo, Caín, el pecado está a la puerta, ten cuidado. Entonces, hermanos, nadie somos susceptibles, ¿verdad?, de enojarnos, pero que el enojo no caiga el sol sobre tu enojo, sino arrepiéntete. Señor, ayúdame y trabaja, dame fuerza, Señor, para no enojarme. Señor, ayúdame a callarme la boca. Señor, ayúdame porque yo no puedo. Pero si nosotros no pedimos, ¿cómo vamos a recibir esa ayuda celestial? O sea, nosotros necesitamos pedir y decir, Señor, ayúdame a amar aunque me vituperen. Ayúdame a perdonar aunque no me hablen. Ayúdame a hablarles aunque me digan cosas, Señor. Entonces es ahí donde el Señor se agrada. Por eso dice, si tu enemigo te pide de comer, dale, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa? Le pondrás arrepentimiento, porque nosotros debemos de ser diferentes, no pagando mal con mal, ni maldición con maldición, porque Dios ha sido misericordioso, compasivo con nosotros. Por eso es que, hermanos, debemos ser sinceros con el Señor y decir, Señor, yo sé que esta persona me hizo, pero ayúdame, Padre, ayúdame. Porque, hermanos, debemos de tener temor. El reloj está corriendo. La venida de Cristo está a la puerta y nuestra vida se acaba, hermano. En cualquier momento nosotros partimos de esta tierra. Nosotros somos árboles sin raíces. En cualquier momento el Señor nos manda a llamar y nos va a decir, oh, mira, no tuviste compasión, porque vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Vida eterna para aquellos que hacen justicia, pero para los injustos, hermanos, hay condenación eterna. Y vean, hermanos, abran en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Porque cuando actuamos mal, hermanos, yo sé que no es fácil. Todos los días nos topamos, bueno, vamos a verlo en la calle con gente que no conoce a Dios. Ahora conocemos fuera de la iglesia gente que son hermanos, sí, también. Pero aquí en la casa también, hermanos, debemos nosotros crecer en el amor. Porque dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, el actuar ojo por ojo y diente por diente son obras de la carne, hermanos.
porque el Señor quiere que nosotros cambiemos esas cosas pecaminosas, hermanos. Su venida viene pronto. Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Cuántos celos en la iglesia? Eso es algo donde en cada iglesia sí va a haber siempre, ¿verdad? Pero que no seamos de los que pongamos trompiezo, hermano. Que si el Señor quiere, va a levantar a aquel hermano. Si el Señor quiere, va a levantar a aquella hermana. Porque Él hace como quiere y Él se glorifica en los más pequeñitos. Nosotros no somos quien para ponernos con un espíritu de celos, hermano. Aquí dice los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acercas, a los cuales os amonesto, como yo antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora imagínense, hermanos, si en alguno de nosotros nos encuentra el Señor con rencor, con pleitos, con celos. Lo que más hay en las iglesias, hermanos, pleitos, contiendas, celos, que porque aquel, que porque el otro. Hermanos, todos somos hijos de Dios. Estamos aquí con un propósito. El Señor ha puesto pastores, evangelistas, ¿verdad? Ha dado dones y nosotros tenemos que seguir adelante, porque la obra de Dios tiene que seguir adelante. El Señor va a usar a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los hermanos, a las hermanas, para edificación, para que nosotros, hermanos, podamos limpiarnos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y es tan importante quitar todas estas cosas, porque dice el Señor que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son acciones de la carne, hermanos. Nosotros debemos pedirle al Señor, ayúdame. Y no perder el tiempo, hermanos, porque la venida del Señor se acerca. Y todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Por eso dice el Señor en Oseas 14:9: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, su palabra es recta, sus consejos son rectos. Porque lo que Él quiere en nosotros, Él busca cosas para bien. Quiere que nosotros vivamos unánimes, como hermanos, como hijos de Dios, no estando peleando uno a los otros. Porque hay de aquel que ponga trompiezo, hermano. El camino de Dios es perfecto. Dice, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Que no nos rebelemos, hermano. No es fácil, otra vez lo digo, pero no imposible. Debemos, nuestro Señor forma el carácter que tú tuviste hacia todos aquellos que te crucificaron. Que el Señor no dijo nada. Al contrario, perdónalos. Nosotros, hermanos, debemos de perdonar, debemos de tolerarnos. Que aunque veamos nosotros que la frialdad se está enfriando, que tu amor no se enfríe, hermano, ¿por qué? Porque peca el que menosprecia a su prójimo. Por eso dice el Señor, has dejado tu primer amor. O sea, el amor tiene que ser, hermanos, con todos, hacia Dios primero, pero debemos amarnos uno a los otros, dice el Señor. Porque en 1 de Corintios, capítulo 13, abran ahí, hermanos, del 1 al 8. ¿Están ahí? Capítulo 13, versículo 1 al 8. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene y címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que se trasladara en los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiéramos todos
mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, hermanos. Por eso es que en el amor debemos nosotros trabajar uno a los otros. Porque muchas veces sí decimos, te perdono, pero no me hables. Y ya lo perdoné. Pero aquel que te ofendió pasa de así. Y ni siquiera buenas tardes, buenos días, Dios te bendiga. Es que así no es, hermano. El Señor conoce que no has perdonado. El Señor conoce nuestros corazones. Y que cuando viene aquel pleito, entonces sacamos lo del pasado. Ah, pero ¿te acuerdas cuando me dijiste? Entonces no has perdonado y no has olvidado. Es ahí donde debemos de trabajar y debes de trabajar, hermano. Porque si hablamos lenguas humanas y no tenemos amor, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que ayunemos? Ya vimos. Que oremos, que leamos la Biblia y que vengamos a levantar las manos cuando nuestras manos están sucias, hermano. Porque el no perdonar, el no olvidar, el tratar mal al otro, nos hace culpable de muerte, hermano. Y sabemos que aquel que es asesino no entrará al reino de los cielos. Ya lo vimos, hermano. Por eso en Levíticos 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Ves? Aquí nos está diciendo el Señor, no aborrecerás a tu hermano en el corazón, porque a veces no decimos nada, pero adentro, ¿verdad? Pero el Señor conoce. Pero como el Señor conoce todo, nos da aquí este mandamiento, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mira el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es mandamiento de Dios, amarnos unos a los otros. Nosotros debemos soportar, hermano, y pedirle a Dios, Señor, dame ese carácter, así como aquel joven que murió apedreado en el libro de los Hechos con Esteban. Lean también a toda esa historia para que tengas fuerza. ¿Qué dijo? Perdónalo, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Porque en Gálatas 5:14 dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros, así como Dios nos ha amado, hermanos. Hay tantos versículos, hermanos, que el Señor me dio para poder compartir con ustedes, y de veras que es tan amplio lo que es amar, tolerar, ¿verdad? Olvidar. Y que sí, el Señor se molesta mucho cuando nosotros no somos misericordiosos. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no oír, hermanos, no recibe Él nuestra oración. Aún en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 21 al 23, dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Señor, rechaza toda ofrenda. El Señor rechaza toda oración cuando nuestras manos están llenas de iniquidad, hermanos. Por eso es que debemos nosotros, ¿verdad?, estar nosotros alertas, porque el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Por eso, hermanos, debemos nosotros prestar atención a lo que la voz del Señor nos dice, que necesitamos nosotros limpiarnos y debemos nosotros procurar estar en paz con todos, porque la venida del Señor es eminente y Él dijo que en breve viene pronto, hermanos. Todas las señales están cumplidas. Que no seamos nosotros encontrados con esa raíz de amargura dentro del corazón.
Por eso dice el Señor en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con vuestro prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airado pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo, que no deis la puerta abierta al diablo. Trata bien a tu prójimo, trata bien a tu vecino, que aunque te digan de cosas, aprender a quedarse callado. Háblale a aquel que te hace cara y pídele a Dios por esa persona, porque así el Señor tuvo misericordia con nosotros y nos ha perdonado, hermanos, nos ha salvado. El Señor ha sido tolerante. ¿Quién somos nosotros para no tolerar al prójimo, hermano? Debemos nosotros de ver esto. En Éxodo 20, la ley está dividida en dos. La primer parte para Dios y la otra parte para el prójimo. Para entender, hermanos, que es importante el respeto, el amor mutuo, el perdón, el que nosotros nos toleremos, hermanos. Porque el Señor viene pronto. Por eso dice Eclesiastes 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto, dice el Señor. Sino como aquel que os llamó, ser santos, tolerarnos unos a los otros. Por eso cuando pecaremos, confesemos nuestros pecados, porque la buena voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque eso el Señor nos habla, mira, cambia, mira, haz esto, mira, haz el otro, pero muchas veces dejamos que el orgullo, yo ya sé eso, yo ya sé. Y no, hermanos, debemos nosotros prestar atención en todas las áreas, hermanos, porque hay tanto trompiezo en las iglesias, pero el Señor nos va a pedir a nosotros cuentas, hermanos, si nosotros ponemos trompiezo hacia aquel hermano. Por eso es decir, Señor, dame más amor así como tú me amaste, porque el Señor dice en su palabra que a cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, que es mejor que le fuera que se le colgara en el cuello una piedra de molino y que se aventara hacia el mar. Ay del mundo por los trompiezos, pero es necesario que vengan trompiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los trompiezos, hermanos. Esa advertencia el Señor nos da. Ya vimos ahí en Gálatas que las obras de la carne son los pleitos, celos, contiendas. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, esforzarnos, porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos nosotros limpios de adentro y de por fuera para dar un buen testimonio. Pero si nos ponemos al tú por tú y maldición por maldición, qué gloria es la de nuestro Señor. El Señor nos ha traído a su camino para que nosotros seamos diferentes, para que esa luz resplandezca en medio de las tinieblas, para que esa luz resplandezca y glorifiquen a nuestro Dios por las obras que tú estás viviendo, hermanos, porque el Señor se glorifica, así como identificaban a los apóstoles, tú eres diferente, tú eres de aquello. Así debemos nosotros ser identificados en el mundo, que seamos diferentes. Trabaja en ti mismo, hermano. Yo no sé tú que tengas en tu corazón, pero no dejes que ese odio, ese rencor o viviendo en el pasado, ¿verdad?, te estanques ahí. No, sigue adelante, prosigue a la meta, para cuando llegue el día en que venga nuestro Señor, nosotros podamos irnos con Él para siempre. Pero sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Por eso dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, que nadie tome tu corona, dice el Señor. Trabaja en tu santidad. A ti te corresponde apartarte del mal, a ti te corresponde apartarte y trabajar en ti mismo. Estamos en este cuerpo, hermanos, quiere todo lo peor,
pero nosotros tenemos esa fuerza que el mundo no tiene. Nosotros tenemos a nuestro Dios que es más poderoso que el que está en el mundo. Es más poderoso porque Él se ha manifestado en nosotros. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él nos ha sacado del alcoholismo, a muchos ha sacado de las drogas. El Señor es poderoso para levantar al caído, para sanar al enfermo, para limpiar al leproso, para darle vista al ciego. Y Él es poderoso para sanar esas heridas. Él es poderoso para darte fuerza, para vencer aquella prueba y poder que tú perdones a aquel que te ha ofendido. Solamente, dice el Señor, tú tienes que levantarte y yo te ayudaré, dice el Señor, porque yo soy poderoso. Él es el poderoso, hermanos. No hay nada imposible para Él. Por eso es que nosotros debemos ser honestamente: Señor, necesito esto, el otro, en aquello, en otro, y hacer una lista y comenzar a trabajar, así como haces tus planes durante la semana. Mañana voy a ir al doctor, acá tú conoces tus debilidades, tú conoces tus fallas. Haz una lista y preséntasela al Señor. Señor, te doy gracias porque ya casi acaba este año. Ya vamos en el mes 11. Pastor Moisés nos decía, este año se va a ir rápido. Y se ha ido rápido. Y gracias al Señor que nos ha dado 11 meses. Estamos en noviembre, hermano. Va a venir un año más, si Dios permite y Él nos da vida. Trabajemos en esas debilidades para que agradar a nuestro Dios, hermano, para entrar al reino de los cielos. Puestos de pie, hermanos, un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él vive para siempre y para siempre es su misericordia. Misericordioso es nuestro Dios, tardo para la ira y grande en poder, porque Él se compadece de todos nosotros, hermanos. Vamos a orar. Dile con sinceridad al Señor si tienes algo en tu corazón contra alguien. Si no tienes tolerancia contra alguien, si alguien te ha hecho algo, pide perdón, hermano. Que el Señor quite tu rencor en ti. No sé si sea desde tu infancia. Yo no sé si sea que porque algún daño que alguien te haya hecho, tu hermano, tu padre, tu hermano, yo no sé quién, pero el Señor sabe. No te recuerdes más. Dile: Señor, enséñame y ayúdame a olvidar, así como tú me has perdonado. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre. Oh, glorificamos tu nombre, bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nosotros, Padre. Oh, Padre, tanta tolerancia que has tenido a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar, Señor, esta tolerancia que has tenido a nosotros hacia con nuestro prójimo, Señor. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que tenga un rencor, algo, un daño, Señor, Padre, quítelo, Señor, sana esa herida, porque así tu palabra dice que tú no viniste a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y muchas veces, Padre, hacemos daño uno a los otros, Padre, ofendemos, Señor, y se puede olvidar todo, las llaves, el carro, pero una ofensa, muchas veces como humanos, no la queremos olvidar. Señor, ayúdanos a soltar esas cargas, Padre. Señor, y sana esas heridas, sana a mis hermanos, Padre, que prosigan adelante, dale esas fuerzas que ellos necesitan, Señor. Acompáñalos todos los días, Padre, y recuérdales, Señor, que tu palabra es verdadera. La obediencia es lo que tú quieres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre. Y damos gloria a tu nombre, Señor. Y todos decimos: amén, amén, en el nombre de Jesús. Un aplauso al Rey de Reyes. Dejo este lugar a Pastor Moisés. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Señor es bueno, hermanos. Señor habla a tiempo y fuera de tiempo.
habló del amor. La hermana leyó algo y yo les quiero nomás leer esto. Lo estaba meditando. Dice lo que es el amor. Uno dice, bueno, ¿qué es el amor? Y se pone, pues, ¿qué es el amor? ¿Alguien que se enamora o qué? ¿O qué es el amor? Pero aquí lo que dice la Biblia dice que el amor es sufrido. 1 Corintios 13:4. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense, eso es lo que es el verdadero amor, que solo proviene de Dios. No puede provenir de mí, porque no. Yo fallo en todo eso. Y yo no creo que alguien aquí pueda decir, yo, hermano, yo, pastor, yo he cumplido todo eso. No, nadie. Solo el Señor, si Él nos los da, hermanos. Así es que mediten. La hermana dio muchas citas. Meditemos en las que podamos. Por eso es bueno traer cuaderno para escribirlas y así uno leerlas en el trayecto de la semana. Porque así, hermano, usted se va a acordar de qué, por qué fue la prédica, por qué venimos a la iglesia. Porque de aquí, mire, salimos el lunes. ¿De qué predicó la hermana? Yo ni recuerdo que fue a la iglesia o no. Se nos olvida todo. El enemigo roba toda esa palabra. Y esta palabra es la que nos lleva hacia la vida eterna. Esta palabra es la que nos abre el entendimiento para que nosotros entendamos qué tan faltos estamos delante de Dios y por qué necesitamos siempre estar a cuentas con Él. Eso es lo importante. Vamos a orar para ser despedidos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, preciosa palabra, Señor, por parte, Señor, mi Dios, de su Espíritu Santo, usando a su sierva, Señor, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nos enseña un día más a no guardar ese rencor, Señor, porque eso es un veneno para nuestra alma, Señor, y usted aborrece eso, Señor, mi Dios, porque su palabra dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, usted tampoco nos perdonará a nosotros, Señor. Algo muy importante y muchas veces es muy difícil, Señor, porque nos hieren nuestros sentimientos, y por eso le ruego, Señor, que usted guarde nuestros sentimientos, que usted sane, Señor, toda herida interna, Señor, en el corazón, Señor. Usted que escudriña los corazones, Señor, mi Dios todopoderoso. Gracias, mi Dios todopoderoso, por ser tan bueno, Señor, por recordarnos, Señor, que usted viene por una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga, una iglesia, Señor, que está, Señor, deseando ser más como Cristo y menos como nosotros, porque tenemos que parecernos más al Maestro y menos a nosotros, Señor, mi Dios todopoderoso. Muchas gracias. Cuida a cada hermano, hermana, Señor, mi Dios, en el trayecto de la semana, Señor, mi Dios, por los hermanos que no vinieron, Señor. Usted sabe por qué, Señor, pero también pedimos por ellos, Señor, que usted, Señor, les bendiga, Señor, y les ayude y les dé, Señor, un recordatorio por medio de su Espíritu, Señor, para que recuerden, Señor, que, Señor, mi Dios, este día es para venir y darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a usted, porque usted se la merece, porque terminamos la semana, Señor, mi Dios, y usted fue misericordioso. Usted tuvo compasión de nosotros, porque muchos no terminaron la semana y muchos tristemente, Señor, mi Dios, ya dejaron de existir. Pero, Señor, usted tuvo misericordia de nosotros y nosotros reconocemos eso, Señor, mi Dios. Por eso le damos las gracias. Por eso, Señor, mi Dios, en esta mañana lo primero que queremos hacer después de levantarnos y darle gracias, Señor, por la vida que nos da, Señor, venir a su casa para, Señor, darle toda la alabanza y adoración. Reconocer, Señor, mi Dios, que usted, Señor mi Dios, tuvo misericordia, Señor, de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, Señor mi Dios. Si usted viene, Señor mi Dios, llévenos. No queremos estar aquí, Señor. Anhelamos para cuando usted venga, Señor, poder todos estar, Señor mi Dios, listos, Señor mi Dios, para poder, Señor, partir con usted, Señor mi Dios, en el rapto, Señor, que está, Señor mi Dios, por suceder, Señor. Pero mientras, Señor, que estemos aquí, Señor mi Dios, estamos, Señor, siempre, Señor, tratando de hablarle a cualquier persona del Evangelio de Jesucristo, Señor, y vivir nuestra vida en santidad, santificarnos más, haciendo morir lo terrenal, Señor, las cosas, Señor, las cosas de la carne, Señor, que a usted no le agradan, hacer morir todo eso, Señor mi Dios todopoderoso, y así día con día santificarnos para estar preparados, para ser como esas vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, Señor mi Dios todopoderoso. Muchas gracias por todo, Señor mi Dios. Cuida a cada hermano, hermana, por el trayecto del día y de la semana, Señor. Que el amor del Padre, que la gracia de Cristo Jesús, que el poder y la participación del Espíritu Santo vayan con cada uno de ustedes hoy hasta el día que el Señor Jesús regrese por la iglesia que le espera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, así están despedidos. Que el Señor les bendiga. Salúdense unos a otros.